Celebremos por Guadalajara, que está cumpliendo 400 y sepa cuántos más. Hablando de solitud y soledad no son lo mismo. La soledad es un sentimiento de vacío que no se puede llenar más que con otras personas, pero a veces puedes estar rodeada de personas y sentirte en soledad. La solitud es diferente. La solitud es algo que, en mi muy personal opinión, sin haber leído la definición de diccionario y en una opinión completamente ignorante, para mí la solitud es algo que eliges. Para mí la solitud es un estado de ecuanimidad personal en el que eliges la calidad de tu tiempo y decides que no hay mejor forma de pasar el tiempo que estar contigo mismo, contigo misma o contigo misma. Y para mí la solitud es importante porque yo disfruto mucho de la solitud. Y creo que en fechas como estas, 14 de febrero, que es una fecha que es muy propensa a inducir ansiedad en personas que justamente no han aprendido a disfrutar de solitud, que siguen pensando en términos de soledad. Sé que estas fechas pueden generar mucha ansiedad en las personas y por eso quería hablar un poco acerca de este filósofo romano llamado Epicuro. Epicuro era un filósofo que vivió en Roma y que pertenece a una corriente de la filosofía que se conoce como epicureanismo, que va por su mismo nombre, y básicamente es el estudio de la felicidad. Los romanos no eran personas que se preocuparan por cosas tan abstractas como lo hacían los griegos, por ejemplo, Platón y su mundo de las ideas, contrastado con el mundo sensible y su alegoría de las cavernas, o por ejemplo Aristóteles y su idea de clasificar la naturaleza y el mundo. Los epícuros y los romanos en general eran personas muy prácticas. No les preocupaba tanto la filosofía como para ponerse a pasar horas discutiendo acerca de cuál es la cualidad de una idea para ser cierta, pero más bien les interesaba cosas que pudieran aplicar en el día a día. Eso sí que tenemos el nacimiento de filosofías como el estoicismo. Si conocen a famosos estoicos como el Espartaco 18, el R Espartaco y el Temach, famosos estoicos, sabrán que el estoicismo actual que se maneja por redes sociales no tiene nada que ver con el estoicismo de Marco Aurelio. Y si podemos entender que el estoicismo es la manera de entender y administrar el sufrimiento, y en ese sentido el estoicismo agarra muchos paralelos del budismo, porque el budismo básicamente es entender las nobles verdades y una de ellas es que vas a sufrir, y el estoicismo te dice cómo administrar el sufrimiento. Lo contrario al estoicismo sería el epicureanismo, que es la filosofía de la felicidad, cómo administrar la felicidad, cómo atraer felicidad y cómo estar bien contigo mismo. Entonces lo que dicen los epicurianos, los epícuros, es que la verdad la felicidad en general es bastante fácil y es muy sencillo llegar a la felicidad si sabes hacer distinciones entre qué es un placer necesario y lo que es un placer vano. En ese sentido los epícuros lo que nos dicen es que el placer se establece en una pirámide. Y esta pirámide es bien sencilla de entender, bien sencilla de interpretar y bien sencilla de usar en tu propia vida para mantener felicidad. Y lo que dicen los epícuros es que en la cúspide de la pirámide de necesidades humanas tenemos las necesidades naturales y finitas. ¿Qué es una necesidad natural y finita? Es una necesidad que tienes en ese momento y que puedes saciar y que tiene un límite en el cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes sed, tomas agua y dejas de tener sed. Es una necesidad de tu cuerpo que se satisface al momento de tomar agua y que hay un límite. ¿Cuánta agua puedes tomar? No puedes tomarte 400 galones de un jalón, te mueres. Hay un límite de cuánta agua puedes tomar. Abajo de los placeres naturales necesarios tenemos los placeres no naturales, más bien naturales, sí, los placeres naturales e innecesarios. Un ejemplo, podemos usar el mismo de la sed. Tienes sed y el agua te lo quita. Pero ¿qué tal tener sed y querer una coquita? No hay un solo gen en tu cuerpo, no hay un solo órgano en tu sistema, no hay una sola molécula de tu ser que necesita Coca-Cola. No la necesitas. Tú lo que necesitas es H2O y nada más. Pero pues una coquita no le hace daño a nadie, te hace feliz. Tiene un límite, es un placer que tiene un límite.
y es hasta cierto punto necesario. A eso Epicuro lo describe como el lujo. O sea, lo que Epicuro te dice es que no le tengas miedo al lujo. No le tengas miedo al lujo. Pero entiende que el lujo no es necesario. Entiende que el lujo hay que administrarlo. Y el lujo, si se mantiene dentro de lo necesario, dentro de lo natural, es conductivo a la felicidad. Entonces, para Epicuro, para los epícuros, la manera más sencilla de ser feliz es mantener nuestras necesidades naturales y necesarias. Suena como Diego Rosarín, tiene algo de natural necesario. Pero nuestras necesidades naturales y necesarias y finitas, mantenerlas satisfechas. ¿Qué es esto? Es tener abrigo, tener casa, tener comida, tener buena nutrición, tener agua, tener aire limpio, tener amigos. Eso para Epicuro era la manera más sencilla de llegar a la felicidad. Y las personas que entienden eso pueden estar en solitud, porque entiendes que la soledad viene de un deseo de apego que no puede ser saciado. Y es ahí la base donde Epicuro nos dice que no reside la felicidad, que existen placeres que no son conductores a la felicidad, y eso los llama los placeres vanos. ¿Por qué? Porque son placeres que no son naturales y son placeres que no tienen un límite en el cuerpo, no tienen un límite físico. Estamos hablando de cosas como estatus, como riqueza, como belleza, como fama, como poder, como acumulación de capital. ¿Cuánta fama va a ser necesaria para que te sientas lo suficientemente famoso y feliz? ¿Cuánto dinero va a ser necesario para que Jeff Bezos se sienta feliz? ¿Cuánta belleza, cuántas cirugías plásticas van a ser necesarias para que te sientas bella? Estos placeres, Epicuro dice, no son conductores a la felicidad porque no tienen un límite físico en el cuerpo. Si bien con la comida solo hay suficiente comida que puedes comer, solo puedes comer lo suficiente antes de llenarte, solo puedes tomar la suficiente agua antes de llenarte, solo puedes tomar la suficiente champagne antes de llenarte, solo puedes dormir en suficientes camas de seda con colchones carísimos, solo el mismo techo da igual si es un techo de ébano o un techo de lámina, al final del día bloquean el sol, ambos dos. Lo que dice es que los placeres vanos no tienen esos límites, y al no tener un límite se convierte en un deseo inalcanzable que solo te va a conducir a la infelicidad, porque nunca vas a estar satisfecha, nunca vas a tener ese límite de decir, ya tengo todo el amor que quise, ya tengo toda la fama que quise, ya tengo todo el poder y todo el dinero que quise. Nunca va a llegar tal momento, siempre vas a querer un poco más y un poco más y un poco más. Y yo siento que las personas que entran en estados de soledad, que es bien distinto a estar en solitud, es que no han entendido esta pequeña distinción. Es que piensan que entre más amor reciban de otra persona, más plenos van a estar. Pero eso no tiene un límite finito. No tiene un límite en el cuerpo. No hay una glándula que te va a decir ya tienes el suficiente amor. Nunca vas a llegar a ese límite. Ya que si tienes un límite de aceptación tuya en el que puedes estar contigo, en tu propio espacio, en tus propios términos, y disfrutar de la soledad, porque de la solitud, no de la soledad, de la solitud, porque te das cuenta que al final del día tienes abrigo, tienes comida, tienes una buena nutrición, tienes el suficiente tiempo libre, tienes agua limpia, tienes aire limpio y tienes amigos. Ahí es cuando empiezas a contar tus bendiciones y te das cuenta de que, oye, tal vez mi vida no es la peor del mundo, tal vez de hecho soy bastante feliz. Y eso es algo que me parece más personas deberían entender, porque por ejemplo yo vivo en las montañas de Asia y no tengo amigos en donde vivo. ¿Y saben qué? Estoy poca madre. Estoy de huevos, güey. ¿Por qué? Porque yo sé pasar el tiempo sola. O sea, yo no necesito llenar mi tiempo y mi espacio con el tiempo y el espacio de otra persona para sentirme una persona completa. Si yo tengo tiempo libre, no le temo al aburrimiento. Yo creo que mucha gente le tiene miedo al aburrimiento y le tiene miedo a sus propios pensamientos, y de repente hasta su propia conciencia tienen miedo de estar solos con sus propios pensamientos. Pero no hay que tenerles miedo, hay que aprender a aceptarlos, hay que aprender a pasarla bien, a estar bien contigo. Yo soy super woke, ya se la saben. Y entender
que solitud y soledad no son lo mismo. Y si logras disfrutar de la solitud, encontrar una persona que quiera compartir esa solitud contigo y convertirse en un dos, en un combo, en un ambos, yo creo que va a ser algo relativamente sencillo, va a ser un salto relativamente fácil de hacer. Y este es mi pequeño pensamiento de este 14 de febrero, explicando un poco de la filosofía de los romanos acerca de la felicidad. Salud.